Hola, en México contamos con excelentes especialistas en cultura, filosofía y letras. En esta ocasión tengo el gusto de tener una invitada de lujo, Magdalena Calderón. Es experta en letras modernas y les quiero compartir que es mi tía. Y en esta ocasión nos hablará sobre arte, la Basílica de la Santa Cruz. Y le cedo la palabra a mi tía Magdalena. Muy bien. Yo hubiera preferido que no se estableciera ningún parentesco porque somos de campos totalmente diferentes. Como Selene lo acaba de mencionar, hice la licenciatura en letras en la UNAM y bueno, y allá ha seguido un largo rodaje a través del camino del lenguaje, pero también del arte, la literatura, etcétera. Es es un tipo de estudios muy completo. Quise iniciar esta plática con algo un poco más visual y un poco más atractivo, que además sale un poco fuera de lo común, porque me voy a referir a la iglesia de la Santa Croce o de la Santa Cruz, perdón, a la iglesia de Santa Croce en italiano, o la iglesia de la Santa Cruz. Me voy a referir a esa iglesia en particular porque la gente va a Florencia y se emociona con el David, se emociona con, bueno, obviamente con la Santa María del Fiore, el Campanile del Giotto, etcétera. Pero Santa Croce, aunque sí tiene ya ahora mucha gente, mucho turista, no es tan conocida. Sin embargo, es un lugar sumamente valioso desde varios puntos de vista. Entonces, voy a iniciar esta plática. Me van a disculpar las fotos, pero las tomé yo misma porque es la cuestión de los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, esta es una foto que, por ejemplo, la parte del ábside está cortada, pero como ustedes pueden ver en el texto, es una construcción de estilo arquitectónico gótico, muy temprano, porque ustedes pueden ver también, la inicia la construcción en mayo del 1294. Aquí hay una historia un poco simpática, porque si ustedes han leído El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que fue un libro que tuvo mucho éxito, y la película también, en ella se describe una especie de controversia, lucha de poder entre las órdenes que estaban formándose, estaban en formación. Ya estaban los dominicos. De hecho, cuando Guillermo de Baskerville llega a la abadía, a la que va a investigar en el libro, es una aldea, es una abadía dominicana. Sin embargo, Guillermo de Baskerville representa a los franciscanos, que como todos sabemos es voto de pobreza, mendicidad, etcétera. Entonces había mucha discusión ahí. Entonces, precisamente se construye esta iglesia porque habían construido otra los dominicos. Entonces dijeron los franciscanos y la gente que los apoyaba, vamos a construir una iglesia, sobre todo consagrada, estaba en vida todavía, como dice aquí, San Francisco. Entonces hicieron esta iglesia con bastante tiempo. El arquitecto, como dice aquí, fue Arnoldo del Cambio. Él es el encargado de obras. Imagínense ustedes, estamos en el año 1294. Vean ustedes la perfección de la construcción. Indudablemente que no tenían ni de ninguna manera los elementos arquitectónicos ni el apoyo logístico para construir algo de esta magnificencia. No es una iglesia muy grande, ¿no? Sin embargo, esta iglesia fue consagrada como tal, como dice aquí, en 1443, y hasta 1993 el Papa le concedió la categoría de basílica menor. ¿Qué significa esto de basílica menor? Bueno, las basílicas, están en la siguiente diapositiva. Las basílicas son aquellas construcciones, aquellas iglesias que tienen un valor intrínseco. Por ejemplo, pueden tener monumentos, pueden tener, en el caso de nosotros, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, por eso es la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, todas las que conocemos como tales siempre tienen algo muy valioso. En el caso de la Basílica de Santa Croce, lo más valioso en aquel tiempo, indudablemente, que eran las obras de Giotto, que podemos ver hasta el fondo, pero no vamos a hablar de ello.
porque nos vamos a dedicar a un tema que a mí me parece realmente fascinante y que lo veremos en la siguiente diapositiva. El trazo de la Basílica de Santa Croce es el característico de este tipo de iglesias, o sea, una nave central y dos laterales, como pueden ustedes ver, los arcos, ¿no? Y se nota indudablemente el estilo gótico, la altura, las ojivas, los vitrales, etcétera. Bien. En el altar mayor tenemos un crucifijo. Aquí es una historia también para contar. Cristo de Cimabue. Cimabue fue el maestro de Giotto. Me imagino que hemos oído hablar de Giotto y la gran revolución que armó dentro del arte gótico, porque empezó a tener una idea de la expresión en el aspecto de la gente y un poco de perspectiva, porque la pintura gótica es totalmente plana. Giotto ya empieza a dar expresiones y etcétera. Su maestro fue Cimabue. Entonces, él se encargó de hacer el Cristo que iba a estar en la parte central, del altar mayor. Entonces, la historia que les quiero contar es que este Cristo desaparece. Bueno, el verdadero, este que tenemos aquí, el que está en el altar mayor no es el verdadero, este es el verdadero, pero se tuvo que sustituir porque en 1966 hubo una muy fuerte inundación y le tocó, como está muy cerca del río Arno, la iglesia, le tocaron y se dañaron muchísimas obras. Entre ellas le tocó al Cristo. Imagínense hasta dónde llegó el agua. Entonces se sustituyó por otro. Y ese de Cimabue, que está dañado de alguna manera, lo pusieron en el monasterio, que enseguida hablaremos un poquito de ello. ¿Ok? Entonces, esto es el Cristo de Cimabue, repito, el maestro de Giotto. Bien. Les decía que íbamos a dedicarnos en esta plática a una cuestión un poco, para la gente que es un poco necrófila como yo, o que más bien se impresiona con pensar que está uno ante la tumba de un gran autor, de un gran poeta, de un gran filósofo, de un gran científico, de un gran artista. Pues es muy emocionante estar frente a la tumba de Miguel Ángel. Todos sabemos quién es Miguel Ángel. Eso es incuestionable, ¿no? Aquí puse algunos datos simplemente, que él nació en Caprese, que es un pueblito que está muy cerca de Florencia, en la zona de Arezzo, siempre la Toscana, y murió en Roma en 1564. Como pueden ver, Miguel Ángel tuvo bastante tiempo para ejercer su trabajo, ¿no? Porque hubo muchos autores jóvenes que desgraciadamente nos dejaron antes de tiempo. Muy bien. Entonces tenemos, aquí tengo algunos datos. Él murió en Roma, pero su sobrino dijo, no, él no puede estar en Roma, aunque mucho de su trabajo lo hizo allá, no puede estar allá, tiene que regresar a Florencia. Entonces a escondidas lo sacaron con el apoyo de Cosimo de Medici, o sea, la familia Medici, que es tan poderosa, lo sacaron y lo llevaron, sus restos los llevaron a Florencia, donde Giorgio Vasari, que también es muy reconocido porque es el biógrafo de los pintores del Renacimiento, pintores, escultores, etcétera, arquitectos, ¿no? Nosotros, no sé si se puede ampliar la fotografía, pero si ustedes pueden ver el busto, la cara de Miguel Ángel, está basada, como dice aquí, en una máscara funeraria, o sea, que quiere decir que son los rasgos reales, porque muchos los tenemos que imaginar. Pero aquí en este caso, como se tomó de una máscara funeraria, aquí tenemos a Miguel Ángel tal cual, ¿no? Y tenemos aquí 3 esculturas que lloran, se lamentan, sufren por la muerte de Miguel Ángel. Aquí tenemos a la pintura, a la escultura y a la arquitectura. Los 3 grandes temas en los que se desarrolló Miguel Ángel. Ajá. Entonces, hay mucho más que decir, que el cuadro que vemos arriba, que la pintura que vemos arriba del busto, lo realizó el propio Vasari, que también fue un gran pintor. Bien, aquí tenemos una situación curiosa. Tenemos un cenotafio. ¿Qué es un cenotafio? Es una escultura en la que no se encuentra el cuerpo o el cadáver de la persona a la que se le está haciendo el homenaje.
Dante Alighieri, como todos sabemos, pues fue exiliado de Florencia, entonces murió en Ravenna. Nace en 1265, que por cierto estamos, y en 1321 estamos festejando, bueno, no festejando, estamos recordando el año de su muerte. A partir del exilio, él se va a vivir a Ravenna y esta obra se hace en 1865, como pueden ustedes ver, a los 500 años de la muerte de Dante. Los florentinos han rogado, suplicado, ordenado, lo que ustedes quieran, incluso cometer fraude, soborno, pero los habitantes de Ravenna dicen no, no regresa. Muy bien, entonces aquí tenemos el cenotafio de Dante para recordarle. Y aquí vamos con uno de los grandes incomprendidos de la historia, de la literatura, de la poesía, perdón, de la literatura, de la política sobre todo, ¿no? Aquí tenemos la tumba de Maquiavelo, o Machiavelli, como se dice en italiano, ¿ok? Aquí tenemos que nació en 1469 y murió en 1527 y fue diplomático, político y vilipendiado como tal. Se le considera el padre de la ciencia política moderna y su obra más conocida, El Príncipe, curiosamente en contraposición con su manera de pensar, está dedicada a César Borgia. ¿Cuál era su manera de pensar? Totalmente, era un pleito que venía desarrollándose que le costó incluso a Dante la separación iglesia-estado. Él estaba a favor de la separación de la iglesia del Estado, apoyando a la iglesia, obviamente, porque es político. Sin embargo, le dedica a César Borgia, sobrino del Papa, Alejandro VI. Pero bueno, vamos rapidísimo con Rossini. Rossini, pues el gran músico. Si ustedes tienen ya cierta edad y vieron, o no tanta edad, y vieron La Naranja Mecánica, recordarán la Gazza Ladra, la música, ¿no? Una característica de Rossini es la musicalidad de sus violines tomada precisamente de Mozart y de Haydn. Entonces, él nace en Pésaro y muere en 1868 en París. Sus obras, pues ya que las tenemos aquí. Lo curioso de la vida de Rossini es que a los 30 años dijo, ahí está el arpa, ya no toco. Y no volvió a componer una sola pieza más. Se dedicó a vivir a todo lujo, etcétera. Era un chef extraordinario, etcétera. Y vamos a terminar con Galileo, el más grande, ¿no? Él nace en Pisa, como más o menos es conocido, y muere muy cerca de Pisa en Arceti, en la Toscana, a donde lo envían después de la famosa abjura y de la condena de la Inquisición en 1633. Hay mucho que decir sobre Galileo, digo, no es el momento apropiado, pero sí es para mí es uno de los hombres de los científicos más admirables que tenemos en este mundo de las ideas, de la belleza y del arte, ¿no? Sobre todo el método experimental, como bueno, no de lo más destacado, pero sí el diálogo sobre los Copérnico, ya saben la teoría de Copérnico, etc. Desgraciadamente él muere en Arceti porque le perdonan, no lo meten a la cárcel, pero lo envían a vivir en encierro en esta ciudad de Arcetri, donde va a morir, pero va a estar escribiendo y cuidado por una de sus hijas que era monja y vivía en un lugar cercano. Bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que es un viaje muy rápido, que cada una de las personas con las que hablamos, de las que hablamos merece una cápsula al menos, pero bueno, dimos un recorrido muy rápido por Santa Croce, que es maravilloso. Les agradezco su atención y sobre todo le agradezco a Selene hacer este intercambio, ¿verdad? Esta interdisciplinariedad que yo siento que es muy beneficiosa para ambos momentos del cerebro, ¿no? El emocional y el racional. Entonces, pues mucho gusto de haber estado con ustedes y mi agradecimiento para ustedes y para Selene. Buenas tardes. Pues muchas gracias, tía, por este recorrido de estos personajes tan representativos de Florencia, ciudad donde se respira arte, cultura, historia. Y pues aprovechando el canal, pues le invito a que nuevamente nos comparta otra cápsula de otro tema de arte, cultura o letras. Encantada, Selene. Muchas gracias, tía. Gracias Hasta a luego. ustedes. Hasta luego.